Mientras se da la discusión sobre la designación de las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz, presentará un recurso para que se declare inconstitucional este organismo. ¿Qué busca el legislador con esta iniciativa? Vayamos más allá. ¿Cuál es el momento actual de Cabildo Abierto? ¿Qué se puede esperar de este partido para el futuro? De estos y otros temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto, presentará a título personal un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Así lo anunció este lunes en la Asamblea General, mientras se analizaban los candidatos para la dirección del organismo, debate que terminó sin acuerdo y se trasladó al 11 de agosto, cuando se resolverá en votación por mayoría simple. Según explicó, él y otros docentes del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República han expresado que la institución es inconstitucional por forma y fondo. A su entender, a lo largo de muchos años, el Estado uruguayo ha creado un Estado paralelo, se han aprobado un montón de leyes que en concepto de algunos integrantes de la cátedra son inconstitucionales. El diputado entiende que a la institución se le dieron competencias del Poder Judicial, es decir, que viola la separación de poderes, tiene algunas potestades, puede ingresar a lugares públicos y privados sin orden de allanamiento, por ejemplo. Lust agregó que estos son los mismos problemas que observa con la creación del Comisionado Parlamentario Penitenciario. Por su parte, 32 organizaciones sociales presentaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una acción de nulidad contra la actuación de la Comisión Especial Bicameral, conformada para evaluar a los candidatos al Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entienden que la Comisión Especial ha incumplido con distintos artículos de la ley de la institución, entre ellos el 39, que solo permite que los candidatos sean propuestos por las organizaciones sociales y no por el sistema político. También señalan que la Comisión no ha cumplido con el debido control del artículo 45 y 46 de la ley y que ha incluido en la lista candidatos que no reúnen las características o condiciones que requiere la norma. Y de este y otros temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Tomo como punto de partida lo que veíamos recién en el disparador, ¿no? Este recurso, esta iniciativa que plantea para declarar inconstitucional a la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que busca con esto? Bueno, esto tiene una explicación un poco académica. Básicamente, yo soy docente de Derecho Constitucional. Llegué a la política un poco tarde y en forma circunstancial, pero lo otro lo continúo hasta hoy. Y siempre hemos sostenido desde la cátedra que en los distintos partidos, ahí lo incluyo a todos, fueron creando una especie de gobierno paralelo desde el retorno de la democracia, digamos. Entonces, ese gobierno paralelo es medio aburrido de explicar, es una opinión técnica. Fueron creando distintas figuras, por ejemplo, llenaron de secretaría a la Presidencia de la República. La Presidencia de la República en la Constitución uruguaya es una institución que tiene muy pocas competencias. Eso tiene la historia de cuando se aprobó la Constitución del 67, había 5 modelos para elegir, hacía 5 proyectos. Entonces, como veníamos de una presidencia colegiada, los ideólogos de esa Constitución dijeron, bueno, pasar de un colegiado a una presidencia unipersonal es un cambio brusco para el uruguayo un poco conservador. Hagamos una institución que tenga muy pocas competencias, prácticamente ninguna. Y bueno, y eso fue como un llamador, salió la Constitución, el proyecto actual, la Constitución actual, y luego con el correr de los años, el gobierno, que en la Constitución surge como un sistema medio parlamentarista, se transformó en un presidencialismo. Y eso fue rebotando en todas las instituciones públicas. Entonces, hay una especie de eslogan, digamos, podría ser un proverbio político, es decir, de ajustar la administración a la Constitución y luego ahí se derrama, una palabra que está de moda ahora, muchas soluciones reales, porque la gente no sé si le importa la Constitución, al que no tiene trabajo, ¿verdad? Al que está con necesidades básicas insatisfechas. Pero si uno respeta todo el sistema, lo otro yo digo que viene por agregación, es mi opinión. Entonces, hay otras situaciones que se están dando. La propia rendición de cuentas ahora tiene algunos artículos, bastantes, yo diría más de 30, inconstitucionales. Todos los reconocen, pero todos dicen que es la forma de gobernar que es esa. En lo que respecta a la Institución Nacional de Derechos Humanos, independientemente de la función que cumple, es decir, es una institución que se crea
en virtud de tratados internacionales y de un avance que ha sido bienvenido para la humanidad de la defensa de los derechos humanos. Usted piense que hace 50 años atrás no había derechos humanos, una cosa increíble. O sea, uno no la puede imaginar a eso. Entonces, en la expansión del Estado de Derecho, en ese progreso técnico y fundamentado del Estado de Derecho, que son pocos en el planeta, no son muchos, no más de 30, viene todo este tema de promover los derechos humanos, terminada la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es un proceso largo, que no tenemos tiempo de contarlo ahora, y el Uruguay, adhiriéndose a los tratados internacionales, crea varias figuras, varias oficinas de derechos humanos, en la presidencia, en ministerios, en intendencia, etcétera, que cumplen justamente la función que el nombre lo dice. Y crean esta institución, que la institución tiene un fin muy bueno, es decir, el sentido de la creación es absolutamente justificable, pero el lugar donde la ubicaron a la institución como una estructura dentro del Poder Legislativo, asesora del Poder Legislativo y también de cualquier persona que recurra a sus servicios o que presente denuncias, desde el punto de vista formal, según una amplia, yo diría, buena parte de la cátedra de Derecho Constitucional, si bien hay informes también de profesores, sobre todo de Cajarville, Derecho Administrativo, un gran profesor que defendió la constitucionalidad, lo colocan dentro del Poder Legislativo. Entonces, el Poder Legislativo, según nuestra visión, es un poder del Estado, claramente, y está compuesto, es un sistema orgánico compuesto por 4 órganos, y este vendría a ser un quinto que está incluido ahí cuando formalmente no podría estarlo. Ahora, otra posibilidad, tomando en cuenta que es un órgano del Poder Legislativo, es modificar la Constitución en que se define a través de un plebiscito. ¿No es más democrático eso? Bueno, eso sería una gran solución, pero tiene un problema, que usted lo dijo, el plebiscito. El uruguayo común que somos todos, yo digo que es un gran constituyente, el uruguayo. Entonces, reformar la Constitución pasa por un plebiscito, y el plebiscito es que el cuerpo electoral acompañe o no. Y yo pienso que el sistema político ha ideado lo que yo le denomino este Estado paralelo, la Constitución invisible, porque tiene como la convicción de que si va a un plebiscito la gente no lo va a acompañar. Tengo esa sensación. No, porque no va a ser una reforma por este tema puntual, tiene que ser una reforma importante. La Constitución tiene 55 años, entonces claramente es una Constitución que ha quedado un poco relegada, ¿no? Todos los países de América tienen constituciones modernas. Entonces, acá en Uruguay se han intentado reformas constitucionales, el uruguayo ha acompañado de la reforma del agua, de la reforma de los jubilados, etc. Y otras reformas que tienen que ver con la estructura de los gobiernos han rechazado, tal vez por un poco de desconfianza del sistema. Entonces, la clase política o el sistema político que dijo, bueno, es más fácil dictar leyes, sucesivas leyes, ir creando, yo diría lentamente, esa especie de Estado paralelo, que es en el que vivimos hoy. Sin perjuicio de lo cual, también le digo que en los demás 190 países que tiene las Naciones Unidas, Uruguay es de los países mejor ranqueados en el respeto a los derechos humanos. Y parte de ese ranking es el trabajo de todas estas oficinas de derechos humanos, incluso de la institución también. Este planteo se da en medio de la discusión de la designación de las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? En ese sentido, muchas organizaciones sociales intentan impugnar la elección porque entienden que los candidatos, de hecho Cabildo Abierto planteó y presentó candidato, sugirió un nombre, señalan que esos nombres de los candidatos deben salir de las organizaciones y no de los sistemas políticos. ¿Cómo analiza usted ese planteo? Bueno, mire, ahí se formó una comisión que yo no integré para hacer la preselección, digamos. Honestamente digo que yo no sé cómo trabajó esa comisión, pienso que trabajó bien porque cuando terminó su trabajo, todos los legisladores que la integraron llegaron a un resultado, los legisladores del Frente Amplio votaron con reservas, pero acompañaron básicamente el resultado. Y bueno, fue la lista de candidatos que apareció. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley es una ley que tiene algunas deficiencias en su redacción. Entonces eso es lo que trae el problema. La ley dice claramente que para ser candidato a integrar la institución, tiene que ser una persona promovida o avalada o impulsada por organizaciones sociales, aunque no sean personalidad jurídica, es una organización social reconocida, aunque sea de hecho, que tenga una notoria militancia en pos de los derechos humanos. Esas asociaciones pueden promover nombres. Pero la misma ley dice
que los políticos, lo dice así, los legisladores, podrán recibir propuestas, lo dice textual, y a su vez eso que reciben, proponerlo ellos. Entonces lo primero que hizo esa comisión, que usted dice que fue la que hizo la preselección y que es cierto, resolvió ese tema. Bueno, ¿quiénes son los que pueden proponer y quiénes no? Y a la solución que se llegó, que yo no integré, ni sé cómo fue la discusión, yo me enteré del resultado, es que podían promover asociaciones civiles, como bien dice usted y dice la ley, y también dirigentes políticos a los cuales se le habían presentado figuras o personas y ese legislador proponerlo. Ahora, claramente, esa persona que propone el legislador también tiene que ser una persona de notorio militancia o actividad en defensa de los derechos humanos. No puede poner una persona absolutamente ajena a la defensa de los derechos humanos. Claro, las organizaciones dicen que algunos casos de algunos candidatos no cumple con ese requisito, ¿no? Y bueno, eso, ellos tienen la información que yo no tengo. Yo le digo honestamente, de la lista primaria, no sé cuántos se presentaron originalmente. A nosotros nos llegó una lista que fue ayer, pero no recuerdo bien si eran 26 o 27 o 24. Hasta 10 minutos antes de la sesión se bajó una persona que era propuesta por la coalición, creo que venía del lado del Partido Nacional, o sea, se constató que le faltaban requisitos y ahí fuimos a la elección. ¿Cómo llegaron a esos nombres? Yo los nombres que conocía, que conozco, algunos son docentes de la Facultad de Derecho, que no quedaron, que son profesores de Derechos Humanos, bueno, fueron preseleccionados y no quedaron. Otros los conozco, tengo amistad con ellos, por ejemplo el presidente actual, Faropa, y otras personas las conozco de su actuación pública, como la doctora Mota, etcétera, que fue una juez muy importante mientras estuvo en el Poder Judicial. Y después hay una serie de nombres que yo desconozco. O sea, no le conozco su militancia, no dudo de ella porque fueron preseleccionados, pero no puedo decirle nada al respecto, simplemente si los aceptaron, pienso que sería válida su postulación. Ahora, justamente la ley dice que se procurará la continuidad de determinados integrantes con el objetivo de darle cierta continuidad. ¿Cómo toma esa recomendación? Bueno, para mí es una recomendación positiva, porque 5 integrantes que vienen haciendo un trabajo complejo, entra gente nueva y la permanencia de algunos del periodo que cesa no es malo en el sentido de facilitar el trabajo de los que ingresan. O sea que la ley fue, para mí, ahí tuvo acertada en decir, bueno, se procurará que por lo menos algunos de los que están continúen, pero dijo procurará. O sea, queda opción de los que van queda opción de la elección de los nuevos integrantes. Uh-huh. Y bueno, y en los nuevos nombres, que los que pasaron, digamos, a la segunda vuelta, porque es un tema complejo, hay personas que vienen de la dirección actual. Eso todavía no está resuelto. Ahora, el 11 de agosto hay otra sección, es la última sesión de este tema, me parece, y ahí se baja el porcentaje de 2/3 a mayoría simple, o sea, más de la mitad, y hay una primera votación, y luego hay una segunda votación hasta que se conforme esa institución. De pronto, en esa elección, en esa sesión del 11 de agosto, en el cual yo estoy un poco por fuera, donde salgan los nombres, podría salir alguien, por ejemplo, el Frente Amplio propone personas de reconocida actividad en derechos humanos que ya están en la institución. Podría suceder que continuaran. Eso no se va a saber hasta el día de la sesión. Uh-huh. Estamos hablando de temas de derechos humanos. Este año, a principio de este año, el Semanario de Búsqueda dio a conocer un audio del 2020 en el que usted señalaba que la mitad de Cabildo Abierto eran torturadores. Sí, no sé si dije la mitad, pero dije que un porcentaje dije. ¿Sigue pensando lo mismo? No, eso en realidad, el tema fue así. Yo estaba hablando con una persona, bueno, con la persona con la que hablé, que era un integrante de nuestro movimiento, que a mí me interesaba sacarle información, vamos a decir así. Entonces, para promover esa conversación, que fue más de 1 hora, casi 2, yo dije eso y otras cosas, también referida a Cabildo Abierto. Eso lo tomó, este muchacho grabó,
bueno, se lo dio a Búsqueda y Búsqueda lo publicó. No tuvo, para mí no tiene ni una consecuencia. Es decir, en los hechos eso no es así. ¿Pero piensa eso o no? No pienso eso. No, yo no pienso porque es decir, los integrantes de Cabildo Abierto, por ejemplo, el general Manini y otros dirigentes de Cabildo Abierto, el senador Lozano y otros más, cuando estaba el gobierno militar eran estudiantes, era como yo, un estudiante. O sea que imputarle directamente a un integrante de la institucionalidad de Cabildo Abierto que haya sido torturador, yo lo descarto absolutamente. Ahora, que haya gente que haya participado en la tortura de la época militar y que vote a Cabildo Abierto o que vote al Partido Colorado, o al Nacional o al Frente Amplio, eso yo no lo sé. O sea que yo no sostengo eso, de que la mitad de Cabildo Abierto son torturadores. El tema vino por la situación personal de esa persona que ahora está en el exterior y ya nos seguimos hablando alguna vez, pero no tengo más contacto con él. ¿Pero usted dice que dentro del Cabildo Abierto no hay torturadores? Bueno, yo si conociera un torturador lo tendría que denunciar. Yo en realidad no conozco, lo digo honestamente. O sea, si conoces un torturador que pueda señalar, yo no conozco torturadores. Es decir, los torturadores que conocí además, los conocí luego que fueron procesados. Esa es la realidad. O sea, cuando el Poder Judicial procesó a militares después de que, digamos que... Es decir, el pacto del Club Naval, que fue el Partido Colorado, el Frente Amplio, la Unión Cívica en aquel momento, pactaron, en mi concepto, una amnistía con los militares. El propio Sereñi lo dijo. Hay un reportaje a Sereñi con Never Araujo, que Never Araujo le dice, pero los militares van a ser juzgados. Y Sereñi le dice, no, la palabra es sagrada. Incluso me quedó esa expresión porque es una expresión casi religiosa. O sea, el Frente y los demás partidos, excepto el Partido Nacional, porque Wilson estaba preso, pactaron la amnistía. Yo estoy convencido de eso. Esa amnistía fue una amnistía de hecho, que durante muchos años se respetó, digamos. Y luego, transcurrido las presidencias de Sanguinetti, el doctor Jorge Valle, Lacalle Padre, en la presidencia de Vázquez cambia la situación con respecto a la ley de caducidad. Entonces usted me dice, ¿hay torturadores? Yo no conozco ningún torturador. Honestamente, digo, no conozco. No sé a quién fue. Los que conozco son los nombres públicos, que todo el mundo conoce, que fueron procesados por torturas. Y bueno, y esa gente la conozco. Ahora, la mayoría están muertos, los grandes criminales ya están muertos. Hay otras personas que están presas en Domingo Arena, son entre 30 y 40, no tengo bien la cifra. Y no hay ninguno preso por tortura. Hay presos por cosas peores, hay presos por homicidio, otros por abuso de funciones. Ahora, esas personas que están ahí no están en Cabildo Abierto. Por lo menos yo nunca los vi en Cabildo Abierto. Usted dice que si conociera alguno, ¿lo denuncia? Bueno, es la obligación, ¿no? Ajá. Porque cuando uno dice... El otro día hubo un debate ahí en el Parlamento con el diputado Olmos, que es una persona que yo aprecio mucho, y él dice, en su partido hay gente que agarraba gente paseando y la mataba. Y yo no se lo dije en cámara, pero dije, después vos tendrías que presentar la denuncia, porque eso es muy grave lo que dijiste. Es decir, si vos sabés quiénes son, andá y denuncialo. Lo que pasa es que en este tema... En el tema de los derechos humanos, en el tema de la dictadura, derechos humanos, déjelo, porque es un tema que está por encima. Pero en el tema de los crímenes del gobierno militar, los crímenes en el período, para mí hay mucha hipocresía. El propio Parlamento se ha prestado a la hipocresía. Dese cuenta que hay una ley que increíblemente está vigente, que dice que el Uruguay era una dictadura desde el año 68. No recuerdo el número de la ley. Ahora yo digo, desde el año 68, ¿cómo un legislador de cualquier partido puede haber votado que Uruguay era una dictadura? Cuando la dictadura fue en febrero del 73, que lo dio el presidente Bordaberry, estuvo hasta el 76, en el cual los militares derrocan a Bordaberry, y ellos están hasta el 85 y salen de la dictadura en agosto del 84 en virtud del pacto. En el año 60 y pico, la guerrilla urbana empieza sus movimientos guerrilleros urbanos acá en el Uruguay, digo urbano porque no era guerrilla rural, y bueno, eso fue increciendo,
La democracia, esto lo damos mucho nosotros en facultad. Es un tema que lo tengo bien estudiado. Desde el punto de vista objetivo, mire que acá no estoy ni derecha, izquierda, a mí es un tema que, ese tema a mí me resbala absolutamente. Yo soy docente de la facultad y trato de dar el hecho objetivo. Y bueno, y nosotros damos un tema en la Facultad de Derecho que se llama validez de los actos de los gobiernos de facto. Esa es la bolilla, como se decía antes. Entonces, el tema es, hay que enseñarle a los jóvenes cómo puede ser que un acto de un gobierno de facto esté válido. O sea, cuál es la explicación jurídica. Bueno, hay una explicación jurídica que es que todo el sistema, todos los partidos sin excepción, incluso el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, de las 1.500 leyes que aprobó la dictadura, ratificaron 1.470. Es decir, que el gobierno militar en los 11 años aprobó 1.500 leyes nulas, porque fueron producto de la dictadura, y el sistema político se reunió en marzo del 85 y resolvió validar más o menos 1.470 y derogar 30. Para poder dar ese tema, cómo puede ser que un acto nulo esté válido y vigente, eso es un hecho objetivo, nosotros tenemos que explicar cómo se llegó al acto nulo, tenemos que explicar cómo sucedió eso, es como un relato histórico. Y ese relato, en mi concepto, tiene que ser objetivo, una cosa objetiva. ¿Cuándo fue el golpe? En febrero, el pregolpe, febrero del 73, el golpe, junio del 73. Hasta el 73 que había un sistema democrático que derrotó al MLN, porque en septiembre del 72 la documentación oficial, incluso los propios dirigentes del MLN, que muchos terminaron siendo amigos de los dictadores, curiosamente, reconocieron que habían sido derrotados. O sea que la Constitución, aunque parezca un poco algo menos importante, tiene herramientas para enfrentar una situación de esa. Entonces, ese es el hecho objetivo. ¿Alguien puede decir que eso no es objetivo? Bueno, el que dice que eso no es un hecho objetivo no ve la realidad, pues la realidad es esa. Después viene el gobierno de facto, como todas las dictaduras. No hay ninguna dictadura buena. Es decir, no, nunca conocí una dictadura que sea... Y depende de que dicen dictadura de izquierda, dictadura de derecha, no, las dictaduras son todas malas, no hay dictaduras buenas, ni dictaduras blandas, ni nada, son dictaduras. En el mundo hay dictaduras de izquierda, casi todas desaparecieron, se derrumbaron, curiosamente esas dictaduras nadie las derrotó, se cayeron solas, o sea, nadie tiró el muro se cayó. Y las dictaduras de derecha salieron en disparada, vieron que no tenían ninguna posibilidad de continuar y hoy quedan tal vez, no sé, no quiero entrar en otros países, no sé, el mundo islámico, la dictadura china, por ejemplo, es un sistema dictatorial, pero es muy lejano al nuestro. Lo cierto es que acá no quedan dictaduras, o por lo menos formalmente tenemos democracias. Le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Bueno. En un minutito ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, hablando con el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz. Cabildo ha sido también, dentro de los socios de la coalición, el que más diferencias ha tenido con el resto del gobierno, planteando sus discrepancias en diversos temas. Uno, por ejemplo, el de la ley de medios. Cabildo no apoyó la derogación a través de la rendición de cuentas de la ley de medios. ¿Cuál es su visión sobre ese tema? Bueno, ahí formalmente me parece que es una buena solución. Es decir, la ley de medios no es un tema de rendición de cuentas. Entonces, nosotros lo que dijimos fue, la ley de medios es una materia que hay que tratarla autónomamente. Ahora, si nosotros derogamos la ley de medios, el proyecto que vino no era de derogar la ley de medios. Decía, derógase la ley de medios y restablécese una ley del año 77. Eso dice el artículo. O sea que, si usted deroga la ley de medios, quedan los medios sin ley. Ahora, si usted deroga la ley de medios y dice derógase y restablécese, reincorpora a la vigencia una ley. La ley de la dictadura. Exactamente. ¿No? Entonces nosotros dijimos, vamos a... De repente, algún artículo de la ley de medios, esos que la Corte declaró inconstitucional, se pueden derogar puntualmente, derogarse tal y tal artículo, y la ley vamos a discutirla íntegramente. Esa es la postura. Que me parece que es correcta desde el punto de vista de los hechos, porque si no, reincorporamos la ley anterior. Ahora, usted dice, bueno, sáquele eso, restablécese. Pero
los que presentaron el proyecto no admiten la votación sin el restablécese el anterior. Entonces, no hay votos para su derogación y no va a quedar, y se va a tratar como una ley autónoma. Yo hablaba recién de que Cabildo ha trancado muchas veces con algunos proyectos, iniciativas de la coalición. ¿Cómo definiría el rol, el papel que juega su sector dentro de la coalición? Bueno, usted sabe que no es que haya trancado, no trancó tantas veces. Pero no hay proyectos de Cabildo que le haya llevado, por ejemplo, al resto de la coalición. Esa es una realidad. Yo le cuento una anécdota. Cuando recién entramos al gobierno, en una reunión de legisladores yo dije, ustedes nunca van a votar un proyecto de Cabildo Abierto. Lo dije así como una, digamos, como una profecía. Eso, ¿no? Y un diputado me dijo, eso no es así. Vas a ver que cuando perdamos la desconfianza, esa fue la respuesta, me quedó grabado, todo va a funcionar. Y bueno, una respuesta fuerte. Una respuesta fuerte, sí. Bastante fuerte, ¿no? Pero fue esa la respuesta. Yo digo lo que, además si esa persona me dice, ¿por qué dijiste eso? Y porque lo dijiste. Además éramos 15 que estábamos ahí. Bueno, lo cierto es que proyectos de Cabildo no se han aprobado y nosotros hemos aprobado con el Frente Amplio. El Frente Amplio, por ejemplo, creo que, no sé si 3 o 4 leyes en el periodo de la crisis sanitaria no votó. O sea, hubo mucha unanimidad en una cantidad de leyes. Otras no, claramente. Las que venían del Poder Ejecutivo, que eran temas de urgencia para solucionar temas puntuales, siempre se votaban. Y otras, bueno, hay que discutirlas. Pero nosotros tuvimos también alguna ley importante, como la ley forestal, que bueno, que no la terminamos votando con el Frente Amplio. Y ahora tenemos algunos proyectos que vamos a votar con el Frente Amplio. Ahora, ese diputado desconfiaba de Cabildo Abierto, al parecer, por lo que usted señalaba. No, sí es lo que me dijo que era que la desconfianza era entre todos en la coalición, no puntual con Cabildo. ¿Y usted considera que la población también desconfía de Cabildo Abierto? No, la población no desconfía de ningún partido. Es decir, el que vota a un partido confía en su partido y no desconfía del otro. No creo que haya una desconfianza para ningún partido. ¿Cómo imagina el futuro de Cabildo Abierto? Bueno, la coalición en algún momento se va a terminar desde el punto de vista formal. Es decir, cuando esté cerca de las elecciones, usted tiene que decir que es mejor que el otro. Eso lo van a decir todos. Ahora, si usted quiere decir que es mejor que el otro, no puede estar con el otro. Entonces tiene que, una cuestión lógica, tiene que salir por lo menos de los cargos del Poder Ejecutivo. Eso va a ir a una campaña electoral, van a venir las elecciones y va a haber hay dos grandes partidos, entre comillas, el Frente Amplio y la coalición. Entonces, en las elecciones que vienen, a mí me parece que los que pueden ganar la elección es el Frente Amplio y yo diría el Partido Nacional, haciendo un análisis jurídico del tema, porque es un partido que tiene más del 20% del cuerpo electoral. Usted para ganar la elección tiene que tener más del 50 o cerca del 50. Históricamente no hay ni un ejemplo de un partido que haya triplicado el electorado. Es cierto que Cabildo de 0 fue a 11, que tampoco hay ningún ejemplo histórico. Entonces lo que va a suceder, me parece a mí, es la coalición, los ministros colorados de Cabildo Abierto que están en el gobierno hoy van a renunciar para hacer campaña política, va a venir la elección, y automáticamente la coalición se va a formar de nuevo para que no gane el Frente Amplio. Ahora, ese es un razonamiento muy sincero y realista, y le agradezco su sinceridad, porque usted está diciendo que llegado el momento de la elección, esa coalición se va a romper, porque cada socio tiene sus intereses políticos, claro, ¿no? Pero ahora le pregunto, ¿qué puede pensar la gente que votó la coalición, porque creyó en el proyecto de la coalición, que digan, bueno, mirá, cuando venga la elección, nos olvidamos de la coalición y cada uno por la suya? No, pero usted no se olvida de la coalición. Son dos cosas distintas. En el mundo pasa eso. Pero ¿cuándo? Sí, está bien, pero ¿cuándo se va a romper esa coalición? Bueno, yo cuando, la fecha no la tengo. Porque si esas diferencias se pueden empezar a notar, capaz que... Sería la primicia. No, pero en el mundo político pasa eso. Si usted, por ejemplo, los gobiernos europeos son todos de coalición. No hay gobierno que no sea de coalición. Y cuando llega el acto electoral, la coalición se abre. ¿Qué es lo que va a pensar la gente? Lo que hay que transmitirle a la gente es lo siguiente. Hay un proyecto de gobierno, que es el de la coalición, que se dio por escrito con determinados temas y otros quedaron por fuera. En ese proyecto de gobierno, en la temática que se acordó, se lleva adelante. Ahora, usted cuando va al acto electoral, tiene que proponerle al cuerpo electoral distintas soluciones para distintos temas. Entonces, usted va a proponer su solución. Eso no quiere decir que, bueno, estuvo en la coalición y ya la dijo la coalición. No, eso es una solución que de pronto
la solución que usted cree para un tema puntual no puede arrastrar al resto de la coalición a esa solución que ofrece. Entonces, usted se abre de la coalición y ofrece esa situación. Diputado, se me terminó el tiempo. Bueno. Seguimos en otro momento, ¿le Sí, parece? con mucho gusto. Le agradezco mucho su visita a la OB. Bueno, gracias a usted por la invitación. Nosotros nos vamos, se viene la letra chica. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.